have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Estas fueron las palabras de Martin Luther King Jr. La segregación en contra de los afroamericanos es una plaga en la sociedad americana desde la concepción de la nación, cual no ha podido ser erradicada. Este dilema social es uno que se puede analizar desde distintos puntos de vista: legal, ético, político y el de los derechos humanos universales. A pesar de que el problema de segregación entra al marco de análisis de diferentes áreas de ciencias sociales, es vital comprender que en ninguna escuela de pensamiento contemporáneo el racismo es aceptado como vital o aceptable para la sociedad. Para poder desglosar cómo la segregación ha afectado el curso de la historia, se utiliza el ejemplo de Martin Luther King Jr. y su pelea por derechos de afroamericanos en los Estados Unidos de América. Este caso es uno de suma importancia. A través de protestas pacíficas, el uso de retórica religiosa y un ambiente inclusivo generado por el movimiento son ejemplos primordiales de cómo pelear por derechos humanos y al mismo tiempo respetar el de los otros. Incluidos en este caso como actores son el gobierno de Estados Unidos, Martin Luther King Jr. y su movimiento social, el Ku Klux Klan, y la población en contra de la igualdad de los afroamericanos. Martin Luther King Jr. fue un activista desde muy joven, siendo parte de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, y en 1955 lideró una protesta de 382 días en contra del transporte público, cual discriminaba a los afroamericanos. 2 años después, Martin Luther King lideró la creación de una nueva organización, Conferencia Sur Cristiana de Liderazgo. A través del uso del cristianismo como enfoque del grupo, King promovió la inclusión y equidad de todos, no solamente de los afroamericanos, argumentando que lo que se buscaba era una hermandad bajo la religión y no la destrucción en los blancos. Con esta organización, King tomó parte de más de 2.500 eventos en donde participó como orador y viajó más de 6 millones de millas. Su liderazgo fue vital para que el movimiento social tomara una doctrina pacífica. Es más, King fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Después de su asesinato en Memphis, Tennessee, en 1968, el movimiento comenzó a utilizar la violencia de manera extrema. Aquí se puede apreciar cómo King funcionaba como limitante a la ira y frustración que sentían los afroamericanos y ayudaba a guiarlos a soluciones pacíficas. La noche de su muerte, solamente en Chicago murieron alrededor de una docena de personas. 350 fueron arrestadas y 162 edificios fueron destruidos. A pesar de que consecuente a su muerte, el movimiento social tomó una ruta violenta. Martin Luther King Jr. es reconocido como una figura vital en la lucha de los derechos humanos para afroamericanos. 2 de sus logros más grandes son el impulso del Acto de los Derechos Civiles en 1964, el cual prohíbe discriminación de cualquier tipo en sociedad civil, al igual que ámbitos laborales, y el Acto de Derechos de Votación en 1965, cual proporcionó la oportunidad a todos de votar, sin importar raza. King actuó a base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respetando los derechos de sus seguidores al igual de sus contrincantes. El artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Este artículo lo emplea a base del segundo movimiento, Conferencia Sur Cristiana de Liderazgo, en el cual no peleó solamente para los derechos de afroamericanos, en lugar luchó por la igualdad de todos. El artículo 2 habla en contra de la discriminación, un valor cual King abogó por toda su vida. También entran en el marco de su lucha los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10, 19, 20, 21, 23 y 26. Estos artículos argumentan para la libertad de educación, ambiente laboral seguro, derecho a protestar, derecho a participar en el gobierno y derecho a expresar opiniones.
No solamente fue la retórica de King cual promovió la paz, cual logró un movimiento tan grande, pero también sus acciones. El respeto que King demostraba hacia todos en su entorno demuestra que su finalidad era la de crear un ambiente de equidad y hermandad bajo el manto de religión y los derechos humanos. Si la segregación en los Estados Unidos aún es un tema de controversia, sin embargo King logró avanzar el progreso social americano de manera exorbitante, de manera en el cual no se denigra la integridad de la sociedad civil, impulsando la creación de leyes cual protegen los derechos de afroamericanos como el derecho de votación y el derecho en contra de la discriminación del labor. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.